También decir que en estos esfuerzos de la carta porte y su complemento intervienen varias autoridades. En otras palabras, ¿quiénes van a encargarse de fiscalizar eh, este transporte de carga? Pues entre otros, porque así maneja la misma autoridad, tenemos en primer lugar al SAT, es el que encabezaría los esfuerzos, pero también tenemos a la Secretaría de Marina, también tenemos lo que serían las autoridades sanitarias, tenemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Guardia Nacional. Esos son los entes, entre otros, según la autoridad, que estarían en posibilidades de estar fiscalizando el transporte de la mercancía. Ahora bien, las cámaras de transportistas han mostrado su preocupación por los riesgos que implica la implementación de este complemento de la carta aporte. ¿Cuál es la preocupación y riesgos, entre otros, que ellos visualizan? Pues de entrada el exceso de requisitos. Hay que pensar que ahorita, en este momento, si no estoy equivocado, andamos hablando de entre 165 y 185 requisitos que debe de llevar cada documento de complemento carta aporte. Estamos hablando ahorita en diciembre. Tenemos como experiencia que ya en el tiempo, en un inicio, eran menos los requisitos, de acuerdo al instructivo de llenado. Entonces, la expectativa es que de aquí a enero, cuando realmente sea obligatorio que tenga una sanción el no cumplir, seguramente los requisitos van a aumentar. En este momento, carta aporte con su complemento, digamos que si están vigentes desde el 1 de diciembre, está de una manera como a prueba. Es decir, un incumplimiento en su llenado, el no portarla, no lleva necesariamente una sanción. Es como les comento, como es una especie de, como de prueba o ensayo, pero a partir del 1 de enero del 2022 estará con su vigencia, pero ahí sí podrá haber algunas multas. Dicen o expresan su preocupación el sector del autotransporte cuando maneja el hecho de que su actividad es sumamente dinámica y el contar con tantos requisitos implica poca flexibilidad. Un ejemplo, un equipo de transporte lleva cierta mercancía de un lugar de origen a otro, a un destino, y resulta que allá, eh, pues no sé, en un lugar determinado se descompone. Resulta que la disposición establece que ese documento que de inicio se elaboró, porque así debe de ser, la carta aporte con su complemento deben de elaborarse al iniciar el viaje. Entonces, resulta que allá se me descompone, pues es necesario cancelar ese documento e iniciar uno nuevo. Imagínense que esa situación se dio a las 3 de la mañana, ya en un lugar recóndito, los que hay. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo lograr esa problemática? Entonces, les dicen los ellos, oye, dicen los miembros de este sector del autotransporte, que les quita flexibilidad. El transporte es sumamente dinámico, flexible. Ahora, pongamos a suponer de que ese complemento de carta aporte lleva información muy sensible, lleva datos, pues evidentemente del dueño de la mercancía, del que la transporta, del chofer, de la cantidad, del precio, de los destinos, los diferentes destinos. Entonces, es información muy sensible. Tengan en cuenta que, de acuerdo a la información de las mismas cámaras de transportistas, en el 2020, más del 38% de sus integrantes sufrieron algún tipo de robo o de extorsión. Entonces, esto los tiene preocupados y complica el hecho de poder proteger la integridad de la carga, así como sobre todo la integridad pues, de los choferes. Total que sí, esa preocupación yo pienso que es totalmente compartida por la sociedad. Eh, yo entendería el hecho de que estas autoridades institucionales, SAT, SEMAR, Guardia Nacional, sean quienes nos revisen, estamos bien, digamos con el código QR, hasta ahí estamos bien. Problemática. ¿Qué pasa si esa revisión no la hace
pues digamos que la delincuencia organizada. Nos dejaría totalmente expuestos en el país. Estamos, pues de verdad, con muchos ejemplos de que esto se da de manera pues muy continuada. Así que este es un riesgo y consideración que tienen los transportistas. Ahora, pasando y dejando eso como un contexto en el que se está dando este nuevo tipo de CFI, por así llamarlo, vamos al origen, pues, ¿qué es una carta aporte? La carta aporte no es nueva, es un documento que está vigente desde la década de los 90. Así es, y de hecho la ley que lo regula es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Ese es la que regula, y incluso lo define ahí en ese artículo, el artículo 2, dice que la carta aporte es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa, y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas, entre otras cosas eso manifiesta. Asimismo, esta carta aporte para el transportista es el principal documento para el control de los movimientos de la mercancía que él está transportando precisamente. Y en su forma de uso mercantil, es utilizada como soporte de la entrega-recepción de las mercancías precisamente que estaba transportando. Es decir, no es más que el vínculo que tiene el transportista con el dueño de la mercancía. Ahora, esta carta aporte hasta el año 2013 la podíamos ver de manera impresa en un documento, en una factura. Si recuerdan, a partir del 2014, pues tenemos algunos cambios, tanto en Código Fiscal de la Federación como Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual empezamos a ver eh, pues, las facturas electrónicas. Y es ahí donde la carta aporte la empezamos a ver propiamente como un CFDI, como un comprobante fiscal digital por internet. Ahora, esa carta aporte, ¿qué beneficios tiene? Pues entre otros, nos da eh, la certeza, podemos identificar las mercancías, el origen, el destino, el kilometraje, digamos que nos proporciona seguridad, y también evidentemente pues fortalece lo que es el comercio formal. En otras palabras, combate la informalidad y el contrabando. Eso es una carta aporte y eso es los beneficios que tiene. Eso no es nuevo, ya vimos que es desde 1993 cuando está vigente y hasta la fecha, con la modalidad de que ahora es de manera electrónica. Entonces, realmente lo nuevo pues es propiamente el complemento. Eh, Ahora, en ciencia el CFDI, en lo que a mí corresponde, una definición literal que yo haya podido ver en una legislación, pues no, a lo mejor no me dé la tarea de buscar lo suficiente, pero en un CFDI no es más que lo que conocemos como una factura electrónica. Y decir que es con la que nos apoyamos precisamente para justificar nuestras operaciones. De hecho, el CFDI es un requisito para deducir aquellos gastos que hagamos para llevar a cabo nuestra actividad. Ahora, complemento de CFDI. ¿Qué es un complemento? El complemento no es más que un documento igual digital que contempla información que no tiene propiamente el CFDI. Y lo típico, lo que tenemos como el complemento de pago del mentado REP, ese es propiamente pues un complemento, no es más que información adicional a la que lleva el CFDI. Y comentar para qué sirven estos complementos, pues no es más que apoyar a la fiscalización por parte de las autoridades. Recién el SAT pues anda cumpliendo 24 años. Desde sus inicios el SAT le apostó a la tecnología y con muy buenos resultados. Hagan de cuenta que esto del complemento carta aporte no es más que la continuidad precisamente de esos esfuerzos por parte del SAT para combatir la informalidad.